Bueno, bienvenidos a Una cita con el Dogma. Muchas gracias por venir y por prestarse a esta entrevista. Un poco la idea de esta serie de capítulos es hablar un poco del rol de la comunicación y un poco del nuevo rol del arquitecto, o el rol extendido que tiene el arquitecto, cuáles son las nuevas visiones. Ustedes son jóvenes, cuál es su perspectiva respecto a su trabajo. Voy a arrancar primero con vos, Joana. Un poco para vos, ¿cómo cambia la profesión por ahí cuando comunicar es casi igual que proyectar? Bueno, primero muchas gracias por la invitación y totalmente coincido con vos en esto de hacia dónde está yendo la arquitectura o hacia dónde está yendo la profesión y cuáles son las habilidades que tenemos que empezar a tener quizás los arquitectos o dentro como de la arquitectura, cuáles son las ramas a las que nos podemos dedicar, ¿no? Como que creo que cada vez tiene más importancia el tema de la comunicación dentro de la arquitectura. Pero hay algo que me parece muy clave que me pasaba cuando trabajaba en los estudios, que quizás cuando trabajaban en agencias de comunicación que no tenían ni idea o que habían estudiado marketing, publicidad y de hacer contenido de arquitectura, les era muy difícil que el producto final les guste a los arquitectos o que llegue el mismo lenguaje al cliente. Entonces, al tener como esta formación de alguna manera que fui haciendo de arquitectura y de creadora de contenido, bueno, hay un mix que a muchos estudios, bueno, también trabajé en gobierno generando contenido de obras de arquitectura, de proyectos urbanos, que no todos tienen y creo que está bueno quizás como arquitectos formarse en eso y que uno se puede tranquilamente dedicar a eso. Ok. Y ves que adentro de tus herramientas que te llevas de la facultad y de trabajo, ¿te sirvió a vos para encontrar tipo un nicho de trabajo específico? ¿Te ayudó a conseguir laburos esto de que también sé hacer esto? Ok, te traigo a mi equipo por esto. Sí, total. También el tema de tener el Instagram, yo tengo el Instagram, ahora somos más de 100.000 seguidores, era como una carta de presentación o un punto más en el portfolio. Quizás, no sé, mis primeros portfolios eran solo mis proyectos de arquitectura. Ok. Y llegó un momento que al buscar trabajo era tipo, che, tengo un Instagram que tiene un re potencial y tengo un montón de videos creados o de contenido que eran parte quizás de este portfolio que no estamos acostumbrados, que suelen ser, recién hablábamos detrás de cámara, de que quizás las entregas de los proyectos son planos o documentos renders y que había otra parte de edición de videos, de otra producción que también estaba buena y era parte de mis habilidades. Bien. Bueno, Mati, te pregunto a vos, vos laburás bastante para afuera, ¿no? Sí. ¿Cómo te sirvió a vos la herramienta de ser un arquitecto que sabe comunicar para poder laburar para afuera? ¿Cómo eso lo pudiste integrar a tu trabajo? ¿Cómo ves la parte de exponerte en redes para tu trabajo? Contame un poco de ese lado. Dale. Primero también te agradezco la invitación. Bien. Después creo que la parte de comunicación, no solo en redes, sino también de la plataforma Fire, que es por donde yo ofrezco mis servicios de arquitecto, como que traté de pulir mucho lo que es el perfil profesional digital en todas las redes que tenía al alcance. O sea, no solo estoy en Instagram, estoy en LinkedIn, estoy en Behance, me creé un sitio web. Todo lo que es el entorno digital, tratar de profesionalizarlo para que cuando un cliente me contacte pueda ver todo el respaldo digital que tengo. Entonces la comunicación creo que, que me fue muy útil para tener ese respaldo, para que los clientes vean que soy una persona que existo, que tengo un perfil profesional, que estoy activo, que muestro proyectos que hago y después un poco el Instagram es más por ahí mostrar algunos edificios que me gustan de la ciudad, tal vez lo llevo más un poco más al hobby, como para que me conozcan más acá en Argentina, Bien. eh, ese tipo de cosas. Perfecto. Y desde ese lado, desde ese perfil más de tu marca personal digital, ¿crees que es importante? O sea, si le tuvieses que dar una recomendación a un arquitecto joven, ustedes también siendo jóvenes, que se está recibiendo, que inviertan en su perfil personal, ¿es un nuevo rol del arquitecto? ¿Cómo lo ves de ese lado? No, creo que tiene un peso, o sea, como las redes pesan mucho hoy en día en nuestra vida social, al ver que tenemos una cierta cantidad, yo no tengo tantos seguidores como yo tengo 30.000 y pico, pero al ver que tenemos ese respaldo, digamos, cuando te contacta un estudio o alguna empresa que quiera hacer algo, trabajar juntos, tiene otra llegada. Entonces está bueno tener ese respaldo. Ves que por ahí me pasó que muchos conocidos o gente que es del palo de la arquitectura que no conozco, que conoce, no sé, mi hermano que también estudia arquitectura, cuando se fui a Mar del Plata a hacer un video de la Casa del Puente, Sí. y por ahí la chica que estaba trabajando ahí me seguía como cosas que me van siguiendo gente del nicho que te ayuda un poco, te refuerza algunas.
te ven de otra forma si tienes un perfil más armado. Yo creo que se generan como estos contactos y vínculos que uno quizás no se da cuenta a veces cuando está detrás del celular y esto, que quizás hay un montón de personas que te están viendo todo el tiempo y un día te cruzás o charlas o te llegan quizás propuestas y cosas que empiezan a surgir por las redes, ¿no? Que quizás antes tenías que ir a un evento, alguna expo para cruzarte con gente, ir a una charla y escuchar a alguien y creo como que las redes rompen un poco eso de buscar a gente que te interesa, que puedes seguir y establecer vínculos. Claro. ¿Y creen que hay un rol como más extendido hoy del arquitecto como persona de valor, persona de referencia? O justo me comentabas que después no, me tengo que ir a un evento que me invitaron. ¿Eso también es parte de la construcción que ven de la carrera o por ahí es algo específico que solo les pasa a ustedes dos? Yo creo que es como muy personal, que debe haber tantos tipos de arquitectos como personas arquitectas y creo que eso es lo que está bueno, hay que empezar a romper un poco. Quizás la facultad te forma de una manera y que hay una sola manera de ser arquitecto. O a mí me pasaba cuando quería estudiar arquitectura, que no sé, te decían, bueno, el arquitecto es el que construye edificios o el que hace casas. Y quizás no te hallas en eso o no era lo que a mí me gustaba. Y después entender que hay mil maneras de ser arquitecto, que se puede trabajar en un montón de lugares como arquitecto, fue lo que me terminó de convencer, ¿no? Como que la carrera te forma, te da un montón de habilidades, descubrís de vuelta un montón de profesionales, de distintas maneras de ejercer la profesión. Y creo que después está en uno empezar a buscar qué es lo que te gusta. Yo siempre recomiendo ir a eventos, charlas, exposiciones, porque te abre, también de vuelta te genera vínculos. Así que sí. No, yo también. Yo empecé en una constructora que se dedicaba más a sistemas de protección con diseño, que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Okay. Pero después como que apareció esta plataforma y empecé como a construir ese perfil digital que me permitió acceder a los clientes que tengo hoy, que en su mayoría son de Estados Unidos. Como que desde mi perspectiva sí, es un poco personal, como decía acá Joey, pero como que fui borrando esa frontera, entonces fui teniendo clientes de todo el mundo, porque también trabajamos con gente que está en Suecia, gente de todo el mundo, que podemos hacer un proyecto sin necesidad de estar del otro lado. Obviamente tiene la limitación que llega a ser la parte de anteproyecto y después la hasta parte ahí. de documentación. Claro, pero eso fue lo que me impresionó de las redes o de internet, si quiero, de estas plataformas nuevas. Después para mí hay algo que es clave, que tampoco, no sé, las redes sociales no son para todos. Quizás a veces uno tiene como, no sé, de vuelta, ese peso de, bueno, ahora todos tienen que tener Instagram y todos tenemos que mostrar sus trabajos o todos tenemos que ser influencers o creadores de contenido. Y creo que quizás no, como que de vuelta, no es para todos. Realmente siento que te tiene que gustar, que lleva un montón de tiempo, que quizás no se nota, pero bueno, los que crean contenido creo que son más conscientes, que no es fácil, que hay un re laburo detrás y de vuelta creo que te tiene que gustar para hacerlo. Okay. ¿Y ustedes saben a qué nicho le hablan en sus canales de comunicación? O sea, ¿lo tienen entendido o por ahí, bueno, les sale más orgánico y, bueno, van para adelante? Yo trato de que, o sea, lo que es, porque los reels son una cosa, después por ahí las historias que le hablo por ahí más a mi público más directo. Okay. Yo creo que le hablo más a los, no sé, a los chicos más jóvenes que quieren trabajar para el exterior, entonces me ven a mí quizás como un referente, no sé. Sí. Pero sí, me consultan un montón por ese tipo de cosas porque se ve que es algo que interesa mucho y quieren ver cómo es la conexión. Aparte, yo hice un viaje hace poco a Nueva York y como que rompí esa barrera, conocí un par de clientes, como que desde ese lado. Después lo que es los reels, por ahí me enfoco más en edificios de la ciudad que me gustan, me llama la atención, que están acá y que me gusta hablar de eso a veces. Pero pará, gracias a tus contenidos de Instagram conociste a Bjarke Ingels, ¿no? Sí. ¿Fue gracias a eso o no? En realidad, Pero un cliente de afuera, ¿no? Sí. de un cliente que justo el tipo se estaba haciendo la cocina en su casa de veraneo allá en Nueva York. Y el tipo a través de una videollamada me dijo que era amigo de Vic, me mostró una foto y todo. Yo estaba en mi casa, ¿viste? No, qué sé yo. Y justo se acercaba la fecha que iba a Nueva York, le dije que iba a ir. Me dice, bueno, cuando venís lo conocés, qué sé yo. ¿Qué pasa? Y para mí estaba todo en el aire. Yo no Sí. pensé que lo iba a conocer y se fue acercando la fecha y se fue haciendo más real. Y fui al estudio y dije, bueno, capaz voy. Y el tipo no está, porque tiene estudio en Dinamarca, Sí. está todo el mundo. Y estaba, lo conocí, no, fue una locura. No le pude ni hablar. O sea, le dije, che, yo te vi cuando estuviste en FADU, no sé qué. Me dice, sí, no sé. Hablamos ahí un rato, 2 minutos y se fue. Pero te rompió esa frontera de poder llegar a Sí, el sí, tope una de locura. lo que hay en el rubro. Y Una locura. Sí. Digo, yo a tu nicho, ¿sabes a quién le hablas? ¿Para qué haces esto que dijo Mati un poco de en historias le hablo a tal y en reels le hablo a tal? ¿Entendés esa dinámica o cómo lo manejas?
Sí, yo creo que el nicho fue clave en mi Instagram y en mi crecimiento. Ok. Yo arranqué en pandemia como estudiante de arquitectura en FADU y bueno, mi primer nicho fue estudiantes de arquitectura de FADU. Y eso fue variando, ¿no? Cuando yo me iba recibiendo tenía ese miedo de tipo, che, si yo comunico para estudiantes de arquitectura, ¿qué va a pasar cuando yo deje de ser una? Y claro, quizás no era consciente de que los estudiantes sigan recibiendo conmigo. Bueno, fue creciendo, después era estudiantes de otras universidades privadas de la ciudad, después universidades del país, ahora tengo seguidores de varios países. Y después esto también de apuntar cada vez más a arquitectos, diseñadores, estudiantes de arquitectura, pero fue variando mi nicho y yo lo estudio mucho, viste que Instagram te da como estadísticas de edad, antes no sé, mis seguidores tenían entre 18 y 25, ahora la mayoría tienen de 25 a 35, entonces como este arquitecto quizás más joven. Y para mí es muy clave por el tema después de colaborar con marcas, ¿no? Bueno, abrir estas estadísticas, charlar si realmente les conviene promocionar o generar contenido en conjunto a mi público. Y bueno, también como dentro de mis objetivos, comunicar como para este público, pensar el contenido para este. Ok. No, me parece espectacular que estemos en una conversación hablando de arquitectura, pero hablando de estadísticas de redes sociales. Creo que es un poco también del nuevo rol del arquitecto, entender esa dinámica de cómo hablarle a su audiencia y a su público. Justo antes hablábamos de eso en la conversación anterior, de los nichos, cómo sumar valor en ese nicho, cómo crear un diferencial en ese nicho. ¿Creen que les cambió la forma en la que diseñan, proyectan, piensan la arquitectura, el hecho de haber tenido esta exposición, llegar a cierta gente y demás? Cualquiera de los dos que quieren arrancar. Sí, creo que hay algo en el tema de la comunicación. A mí siempre me gustó mucho la docencia, soy docente en FADU, y hay algo de las redes que también va cambiando el tema, viste, de bueno, de qué manera de comunicar, quizás cuando arranqué eran posteos, ahora son más los reels, y el tema de quizás de, bueno, no sé, tengo que tener un hook, algo que capte, ¿no? 3 ideas claves que quiero dejar con mi video, digo, después a la hora de proyectar o de comunicar un proyecto, ahora también soy docente en FADU, como, no sé, mis alumnos tienen Yuri, y bueno, esta idea de decirles tipo, che, es muy importante cómo arrancan en Yuri y cómo lo terminan. Después esas 2 frases, memorícenla y no fallen en eso. Y después como, bueno, los 3 mensajes que quieren comunicar. Y algo muy parecido quizás en ese guión de contar un proyecto de arquitectura, y de armar, bueno, cuáles fueron mis intenciones, hacia dónde quiero ir, y con, no sé, como creamos un reel de arquitectura también, ¿no? Espectacular. Te llevaste como esa lógica de redes a cómo diseño y presento en la facu. Ok, está buenísimo eso. Es muy de cómo contar tus proyectos. Justo también antes hablamos de VR Kingers y que su valor tenía un poco de cómo cuenta él sus proyectos y eso es como su diferencial en cierta propuesta de valor. Mateo, ¿vos cómo te influenció en la forma de proyectar, pensar? Que más que nada para el hecho de cómo captar los clientes, como mencioné antes, a través de esta plataforma, como que por ahí la comunicación con los clientes es por ahí acotada, porque en general es por escrito, entonces tuve que potenciar de qué forma llegarle mejor y expresarme lo mejor que se pueda dentro de lo que es el formato texto. A veces se hace videollamada con los clientes y es mucho más ameno y es mucho más sencillo de comunicarse, pero tratar de poner todo el foco en la comunicación textual. Después, cuando armé mi perfil, produje todo un video de, bueno, un poco lo que vine aprendiendo con las redes, un video de cómo trabajo yo, mezclando un poco, bueno, si bien hago formato vertical en Instagram, formato horizontal y mostrando la forma en la cual trabajo, los resultados a los que va a llegar, cómo llegarle de otra forma al cliente que por ahí la competencia no lo muestra así, entonces eso creo que un poco suma, que me vean la cara y que se vea un poco más. O sea, cambiaste tu CV del PDF que envías como una Claro. punta a un video. Claro. Ok, eso está buenísimo. Claro, Sí, ese sí. portfolio quizás en video de mostrar ejemplos de proyectos y que no sea un PDF que pasa solo. Claro. Una imagen estática de un Claro. proyecto, sino que soy yo hablando, contándote. ¿Y no creen que eso es un poco un cambio de paradigma de cómo uno, por lo menos como arquitecto joven, se vende al mundo? A mí me pasa de charlar con arquitectos jóvenes o de que me manden a mi estudio y claro, veo un PDF y digo, bueno, ok, es más de lo mismo. Si yo recibiese un video explicándome quién es, ya solo porque me mandaste un video te voy a prestar atención. Y creo que es una nueva forma de ser arquitectos, ¿no? Y de cambiar la profesión. Está bueno que desde la docencia puedan un poco explorarlo. ¿Tenés lugar hacia incorporar un poco de esa dinámica más allá de la idea del guión y demás en la docencia? Hoy pensaba justo que estaría bueno una materia optativa, viste que en FAUD hay muchas materias como optativas y creo que alguna de comunicación o más de marketing, algunas son como intercarreras, donde están con diseño gráfico.
y digo, che, quizás falta esta carrera de comunicación y de salir a vender los proyectos y que el ejercicio sea hacer un Instagram, generar reels, así que bueno, nada, lo tengo ahí como ahí dando vueltas en la cabeza, porque bueno, en realidad soy docente de proyecto urbano y proyecto arquitectónico y no de comunicación de arquitectura, pero bueno, creo que se abre una puerta ahí que es muy interesante y que está muy bueno. Otra pregunta que les quería hacer un poco es, ¿cómo ven su rol como arquitectos hacia adelante y cómo ven con sus pares, digo, con sus amigos, recibidos de la facu y demás, que ven el rubro hacia adelante? Digo, separémoslo en dos, ustedes y después en general todo el resto de sus compañeros y de colegas que tienen. No, hay que ver de qué forma nosotros usamos a la inteligencia artificial y no nos usa ella a nosotros, por cómo está avanzando. Siento que o sea, es terrible lo que se está haciendo hoy en día. Hace poco di una charla en el colegio secundario donde fui, que es SORT, que justo también mismo que fue yo ahí, pero hablé un poco de esto, de cómo trabajar para también los alumnos que van a salir secundario, a ver de qué otra forma se puede abarcar la arquitectura. Bien. Tiene una orientación que es construcciones, que es más se forman casi como maestro mayor de obras y la mayoría va a arquitectura. Entonces querían alguien que explique un poco el perfil, un poco más los jóvenes profesionales, de qué forma se están vinculando con la profesión. Bien. Entonces, esta plataforma ahora lanzó como 2 aplicaciones de inteligencia artificial. Hay una que todavía no está disponible para arquitectura, pero hay otra que sí, que es un asistente personal. La nombrás y todo. Yo le puse Sophie, porque es como amigable y cálido para el público estadounidense. Entonces, analiza todo lo que es mi perfil, todo lo que yo hice estos 5 años que estuve trabajando ahí, sabe qué hago, qué ofrezco, qué no ofrezco. Entonces, yo cuando no estoy disponible, está disponible ella. Entonces, atiende a un cliente, lo recibe, el cliente le dice lo que quiere, la inteligencia artificial responde, che, soy Sofía, asistente de Mati, no sé qué, hasta cierto punto donde da cierta información, casi que puede vender el proyecto solo, si quiere. Y cuando el cliente se quiere contactar conmigo, lo escribe, hay como una opción que te da Fiverr y me manda un mail y me dice, che, hay una conversación que tenés que formar parte, que está buenísimo, a mí me resuelve un montón. Yo por ahí, como ser freelancer, tengo el tiempo bastante, no tan estructurado como por ahí, como trabajaba antes, entonces, no sé, yo hago mucho deporte, voy a jugar al básquet, entreno otras cosas y por ahí ya estoy adelantando trabajo porque me está ayudando la inteligencia artificial. Como comercialmente te ayuda. Claro, Sí. yo el otro día vendí un proyecto y ni estaba. Después tuve que ver bien de qué se trataba. Y después hay otra herramienta que es como que, por ejemplo, puede hacer un render por vos también. Te analiza y sabe de qué forma haces vos los renders. Entonces, el cliente hay una opción que tiene que es comprar como la inteligencia artificial. Entonces, por un precio compras ese render, vos no haces nada, no haces absolutamente nada, te pagan. Sí. Y lo hace en función a cómo lo harías vos. Después, si necesita cambios humanos, Sí. ahí apareces vos y empezás a trabajar. Pero por ahí, estando durmiendo, pues... O sea, aprende de tu estilo de laburo y te Sí, hace algo... Claro, que no está disponible en arquitectura. Ok. O sea, creo que ahora está más en diseño gráfico, ese tipo de cosas. Pero el día de mañana ya lo van a lanzar. Bien. Entonces, retomando lo de antes, de qué forma nosotros tomamos esas herramientas y las usamos a nuestro favor y que no se nos vaya el control. Claro, ok. O sea, lo ves más por ese lado de tu rol como profesional, que va a ir un lado de aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial a tu favor Sí. y no que en tu contra, ¿no? Sí, obviamente. Ok, Víctor, ¿sí? Bueno, muy interesante. Bueno. También estaba pensando en el tema de la inteligencia artificial. No, creo que por un lado esto que un poco venimos hablando de los nuevos roles del arquitecto y que, bueno, quizás hay que formarse como arquitecto, pero después salir a buscar otro tipo de formaciones para complementar y dedicarse a distintas cosas, como es la comunicación, como puede ser el tema, no sé, de datos, que a mí me interesa mucho. Yo me dedico a la parte de urbanismo, que también me encanta y suele haber pocos arquitectos que se dedican a eso y creo que también está muy bueno. Entonces veo un poco eso, como el arquitecto en muchos lados, ¿no? Digo, no sé, como arquitecto como legislador, que tiene que estar tomando las decisiones de la ciudad, arquitecto como desde el diseño de indumentaria hasta gráfico, industrial, antes hablábamos de la manija, de la taza, como... Obvio, cada vez hay más carreras, pero digo, esta interdisciplinaria, esta interdisciplinaria creo que está bueno y que tiene que haber arquitectos con nuestra formación y sabiduría en varios lados. No, está bien. ¿Y cómo la ven sus pares? Digo, porque ustedes entiendo que por ahí se distinguen por el tipo de laburo que hacen, que es más por ahí de nicho o distinto, que por ahí para mí debería ser un poco más la norma para hacer el futuro. Pero ¿cómo la ven sus
colegas que se reciben hace poco, de qué están trabajando, cuál es el nicho. También tengo como amigas que estás trabajando en distintos rubros. También hay un poco esto de la bajada del arquitecto proyectista y, no sé, entrar a trabajar en un estudio y quizás Así que con también... esa línea. La mayoría sí, Ok. y después como creo que también está el paso de tipo arrancar en un estudio y dar el paso a independizarse, ¿no? Como Ok. que veo mucho en conocidos, bueno, cómo animarse a dar ese paso, los que lo dieron, empezar a delegar tareas, entonces Ok. como armar equipos y aprender cosas que justo también el otro día hablaba con otra arquitecta que me decía que esto, cada vez tiene más proyectos y ya no llega a estar en todas las obras, entonces como formar gente para sus equipos. Pero nadie está, creo que mi rubro es, quiero ser influencer, ponele. O quiero vivir de parte de redes y parte de... Pues, mira, está ese aspiracional Sí, idílico sí, de, también, la sí, mejor sí, vida sí, es la sí. del influencer. Sí, sí. Eh, Pues, y por ahí no sé si es como todos se reciben y si quiero ser esto y vivir de... El otro día me sorprendió una alumna que me decía, yo me recibo y ahora quiero ser carpintera, ¿no? Ok, Abrirme. mira, qué raro. Como que, bueno, digo, che, está bueno, porque quizás uno lo viene formando, o a veces también, no sé, exigimos mucho en la carrera y hay Sí. mucha exigencia, y a veces digo, bueno, quizás todos tus alumnos míos no van a dedicarse a hacer edificios. Entonces, como que también entender eso, bueno, ¿y vos a qué te vas a querer dedicar? Yo tengo alumnos de último año, Sí. entonces como que también está bueno entender eso para ver, bueno, en qué lo podés ayudar vos, qué herramientas les podés dar. Sí, te acuerdo. Y nada, creo que está re interesante como que todos se puedan hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, soy arquitecto, quiero estudiar arquitectura, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué quiero hacer? No tengo que hacer lo mismo que hacen otros. Bien. Mati, ¿vos? ¿Alguna opinión al respecto? no, sí, algunos colegas míos también, algunos, por ahí un porcentaje reducido está como trabajando para el exterior, después el resto está haciendo, bueno, ya crecieron, o sea, ya, yo tengo 30 años, por ejemplo, ellos también, entonces pasaron por varias experiencias, varios trabajos y algunos están como en dirección de obra, en obras ya por ahí grandes, o los que están ya trabajando por su cuenta, también empezando a hacer ya pequeñas reformas o por ahí mediana escala, creciendo desde esa forma, que creo que es bastante distinto a lo que por ahí hago yo o lo que sé yo. Claro. O sea, más lo de ustedes sigue siendo más de nicho entonces, no es que ha aumentado el tipo de gente que labura más para afuera gracias a su perfil digital o que trabaja con marcas o trabaja de la parte de comunicación, como que lo No, ven un hablando poco... de la muestra personal de mi Sí. entorno, De tu entorno, Sí. claro. sí, obvio, sí, Pero es súper después, sesgado, pero está bien para saber. después, por ejemplo, no sé, yo ahora también estoy dictando un seminario que armé de toda la experiencia que adquirí trabajando en la plataforma, entonces di bastantes seminarios y mucha gente asistió, entonces después por ahí yo veo en la plataforma y me los cruzo algunos. Y veo, Ok. che, mira, yo le Claro. enseñé Ya está, y le está yendo bien, entonces como que se está ampliando eso. Cuando me fijo en los perfiles de Fiverr, hay argentinos que están ahí en lo más alto, entonces, Ok. pero no son muchos. Ok. Y en las redes, no sé si les pasa, pero yo también creo que también cada vez hay más arquitectos o gente hablando de arquitectura en redes, que antes quizás no era muy común. No sé, yo cuando arranqué en pandemia quizás éramos 2 o 3 y de la Claro. facultad no había nadie hablando del tema o en Instagram no se usaba tanto. Creo que la pandemia ayudó un montón para todo este tipo de entornos digitales. empujar, Sí. sí. Y sí, creo que cada vez me aparecen más. Bien. Bueno, vamos a hacer la parte más divertida un poco de la entrevista, que es, yo me voy a personificar en alguien que no le ve valor a la idea de poder posicionarse digitalmente y ustedes en 30 segundos me tienen que convencer de, porque obviamente, como puedan, como si fuese un pitch, de decirme por qué tendría que yo dedicarle tiempo a mi perfil digital. Esperen un segundo que le prendo. Ahí está filmando, creo. Sí. Bien. ¿Querés arrancar vos, Mati? Dale, o sea, porque hay que invertir en el perfil digital. Yo no creo que haya que invertir en mi perfil digital. Trata de convencerme de lo contrario. Ok, no, básicamente porque las redes sociales están tan presentes en nuestra vida que lo primero que hago yo cuando escucho hablar de alguien es lo busco en Instagram, lo busco en Google, veo quién es en su perfil digital. Entonces me parece que de ser una persona que tiene pocos seguidores a una que tiene un montón, que ves que hace un montón de proyectos, está muy metida, hace, no sé, te cuenta sus obras de arquitectura o te cuenta cómo desarrolla sus proyectos o sus formas de encararlos, creo que tienen mucho más valor y además ves que o sea, lo sabe desarrollar tanto que lo puede explicar y a la gente lo entiende, le gusta y me parece que suma un montón a la hora de contratar o acercarse a alguien. Perfecto. ¿Joy?
Bueno, agarren sus celulares, vayan a tiempo en pantalla y quiero que me digan cuánto tiempo en pantalla tienen en plataformas como Instagram, TikTok, LinkedIn. Creo que quizás no nos damos cuenta de la cantidad de tiempo que pasamos en redes y de la importancia que es tener presencia en redes. A veces me pasa trabajar con marcas y al momento de tener que convencerlas de lo importante que es estar en redes o de colaborar con creadores de contenido, con influencers que tienen llegadas a nichos tan específicos, todos los tomadores de decisiones usan redes. Todo el mundo hoy en día consume TikTok, Instagram, o si no sos vos, quizás el jefe del equipo, quizás es alguien que está trabajando en ese equipo y después le lleva la idea a su jefe y es porque vio un material en TikTok o vio una idea en Instagram o un proyecto y sacó referencias. Entonces creo que como que es clave tener presencia ahí y estar subiendo info y también llevándose info. Espectacular. Bueno, me saco la postura del necio y vuelvo a la de que yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Bueno, nada, agradecerles muchísimo por el tiempo y por haberse prestado a esta experiencia. Siempre cerramos un poco con la charla, se trata de intentar de romper dogmas, en este caso creo un poco con ustedes, es el ejemplo vivo de que existen más alternativas del arquitecto de solamente servirse al proyectista, hay distintas formas de conseguir clientes, formas de comunicar, formas de relacionarse, formas de trabajar mismo. Un poco siempre nos gusta cerrar con ¿a quién creerían que deberíamos invitar en la próxima vez para que sea alguien que quiera romper el dogma? Antes nos dijeron a Galperín, es un poco difícil traer a Galperín, pero vamos a intentarlo. Pero bueno, alguien que crean que pueda sumar valor y que esté bueno escuchar su voz en este mercado. Álvaro García Resta Bien. fue uno de mis jefes en gobierno, trabajé con él creando contenido en redes, siempre digo, yo te hice tu primer reel y siempre nos reímos de lo que fue al crecimiento del contenido que genera hoy. También fue docente mío, arranqué a trabajar en urbanismo con él y él cambió mucho las reglas del juego al hacer ciudad, hacer proyectos con financiación privada, proyectos públicos y creo que es muy interesante este tipo de dogmas que a veces hay que romper en los roles que a uno le toca, así que creo que es muy interesante que lo entrevisten. Espectacular, Álvaro es uno. Si no te sale ninguno, no pasa nada. No, pensaba en algunos referentes, pero por ahí son yankees que hablan del freelance. Ok. Sí, uno nacional, no sé, por ahí Bauja estaría bueno. Está bueno lo que hace, no sé, ya lo invitaron. Bauja, no lo invitamos. Okay. Creo que está muy interesante lo que hace y tiene bastante llegada a la gente. Bien. ¿Y de afuera quién pensaste? Para por lo menos después googlearlo. No, Carrie Blogger Sí. y Jamie Brindle, creo que es. Ok. Que hablan de freelance y la verdad que aprendí bastante de ellos. Bueno, espectacular. Bueno, intentaremos traerlos a los americanos un poco más difícil, pero bueno, me puse a Galperín, después de este está por ahí más cercano. Bueno, muchísimas gracias chicos. Bueno, cerramos acá la entrevista. Muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias.